Platón, el segundo Alcibíades o de la oración. Comienzo. Alcibíades, ¿vienes a hacer una oración en este templo? Sí, Sócrates. Te veo pensativo y con la mirada en el suelo, como alguien que está reflexionando seriamente. ¿Por qué tanto drama para pensar en esto, Sócrates? Yo creo que sí es un tema para tomarlo con mucha seriedad, porque, por Júpiter, ¿no te parece que entre las cosas que le pedimos a los dioses, sea en público o en privado, hay algunas que nos dan y otras que nos niegan, y que a veces atienden y otras desechan nuestras peticiones? Sí, lo creo. Y bien, ¿no te parece que la oración requiere mucha cautela? Porque, sin quererlo, uno puede pedirle a los dioses cosas malísimas, creyendo que son buenas, y que los dioses no estén en condiciones de negar lo que se les pide. Por ejemplo, Edipo, en un ataque de ira, les pidió a sus hijos que arreglaran sus problemas de herencia a punta de espada. Justo cuando debía pedirle a los dioses que lo libraran de las desgracias que ya tenía encima, se echó encima otras nuevas. Y sí fue escuchado. De ahí vinieron esas tragedias largas y terribles, que no necesito contarte con detalle. Pero, Sócrates, me estás hablando de alguien que estaba loco. ¿Crees que una persona cuerda haría una petición así? ¿Y la locura te parece lo opuesto a la cordura? Sí, claro. ¿No te parece que hay personas sensatas y otras insensatas? Sin duda. Muy bien, intentemos diferenciarlas. Estamos de acuerdo en que hay gente sensata, gente insensata y gente que está delirando. Sí, de acuerdo. Además, ¿no hay gente sana? Sí, y, por lo tanto, hay otros enfermos. Sin duda. ¿Son la misma cosa? No, para nada. ¿Hay otros que no están ni sanos ni enfermos? No, claro que no. Porque toda persona está necesariamente sana o enferma. Al menos eso me parece. ¿Pero piensas lo mismo con respecto a la cordura y a la locura? ¿A qué te refieres? Te pregunto si crees que es obligatorio que toda persona sea sensata o insensata, o si hay un tercer estado intermedio, donde no se es ni lo uno ni lo otro. Que yo sepa, no. Entonces es indispensable ser lo uno o lo otro. Al menos eso creo. ¿No recuerdas que acordamos que la cordura es lo contrario al delirio? Me acuerdo, e igualmente que no había un estado intermedio donde la persona no fuera ni sensata ni insensata. Estoy de acuerdo, pero ¿es posible que una sola cosa tenga dos opuestos? De ninguna manera. Entonces me parece muy probable que la falta de cordura y el delirio son una sola y misma cosa. Así parece. Por lo tanto, Alcibíades, si decimos que todos los que no tienen cordura deliran, estamos diciendo la verdad. Sí, y tomando el primer ejemplo que se nos ocurre, lo diremos de la gente de tu edad, si entre ellos hay quienes no tienen cordura, como indudablemente sucede, y de la gente más mayor. Porque, por Júpiter, ¿no ves que en esta ciudad la gente sensata es rara, que la mayoría no tiene cordura, y que, por lo que tú mismo has dicho, es una multitud delirante? Sí, así lo veo. ¿Pero crees que estaríamos muy seguros en medio de tantos locos? ¿Y que no habríamos sufrido el castigo de nuestra imprudencia, recibiendo golpes, insultos y todo lo que se puede esperar de gente furiosa? Mira, mi querido amigo, no sea que la cosa no sea como crees. ¿Y cómo es, Sócrates? Porque puede que yo esté equivocado. Así me parece, y eso es lo que tenemos que analizar de esta manera. ¿De qué manera? Te lo digo, hay gente enferma, ¿cierto? Sin duda. ¿Te parece que es inevitable que todo enfermo tenga gota, fiebre o conjuntivitis? ¿No crees que se puede estar enfermo sin tener ninguna de esas enfermedades? Porque hay muchas clases, y no son solo esas. Es cierto, ¿toda conjuntivitis te parece una enfermedad? Sí, claro. ¿Y toda enfermedad te parece conjuntivitis? No, la verdad, pero no veo a dónde quieres llegar con eso. Si quieres seguir mi hilo, tal vez lo descubramos buscándolo juntos. Te sigo, Sócrates, en lo que pueda. No estamos de acuerdo en que toda conjuntivitis es una enfermedad, pero ¿no toda enfermedad es conjuntivitis?
Estamos de acuerdo, y con razón, creo yo, porque todos los que tienen fiebre están enfermos, pero no todos los que están enfermos tienen fiebre, gota o conjuntivitis. Sin duda, estas son enfermedades, pero, según los que llamamos médicos, difieren en la forma de curarlas. No son todas iguales, ni las tratan del mismo modo, sino a cada una según su naturaleza, y sin embargo, todas son enfermedades. Otra pregunta. Hay muchos tipos de artesanos, ¿no es así? Sí, hay zapateros, arquitectos, escultores y muchos otros que no hace falta nombrar. Entre ellos se reparten las diferentes ramas de los oficios. Todos son artesanos, pero no todos son arquitectos, zapateros o escultores, aunque en conjunto todos sean artesanos. No, por supuesto, de la misma forma, la locura se ha repartido entre los hombres. A lo más grave de la locura nosotros lo llamamos delirio, y en un grado menor, a veces estupidez y otras imbecilidad. Pero los que quieren usar palabras más elegantes llaman a los que deliran exaltados, y a los imbéciles o estúpidos les dicen gente sencilla. Otros dicen que son gente sin malicia, inexperta, niños. Si buscas, encontrarás aún otros nombres, pero al final, todas estas no son más que tipos de locura, que se diferencian como un arte se diferencia de otro arte y una enfermedad de otra enfermedad. ¿No te parece? Sin duda. Volvamos al inicio. Nuestro primer objetivo era distinguir a los insensatos de los sensatos, porque estamos de acuerdo en que hay hombres sensatos e insensatos, ¿no es así? Sí, estamos de acuerdo en eso. Los hombres sensatos no son, en tu opinión, los que saben lo que se debe hacer y decir. Sí, ¿y los insensatos los que no saben ni lo uno ni lo otro? Así es, y los que no saben ni lo uno ni lo otro, dicen y hacen, sin saberlo, lo que no se debe decir ni hacer. Eso creo. Te decía que Edipo era de ese grupo, pero todavía hoy encontrarás a muchos que, sin estar llevados por la ira como él, les pedirán a los dioses males, creyendo pedirles bienes. Porque, a diferencia de Edipo, él no creía estar pidiendo cosas buenas si no las pedía, mientras que otros hacen lo contrario todos los días. Y sin ir más lejos, Alcibíades, si el dios al que vas a orar apareciera de repente, y antes de que expresaras tus deseos te preguntara si estarías contento con ser rey de Atenas, y si eso te pareciera muy poco, rey de toda Grecia, y si aún no estuvieras contento, te prometiera toda Europa, y añadiera, para satisfacer tu ambición, que ese mismo día el mundo entero sabría que Alcibíades, hijo de Clinias, era rey. Estoy convencido de que saldrías del templo felicísimo, como alguien que acaba de recibir el mejor de los bienes. Estoy convencido de eso, Sócrates, y de que a cualquiera le daría el mismo placer si consiguiera semejante fortuna. Y sin embargo, tú no darías tu vida por el imperio de toda Grecia, ni por el de los bárbaros. No, claro, ¿para qué? Si no pudiera disfrutarlo. Y si tuvieras que disfrutarlo mal y de una manera que te fuera fatal, ¿lo querrías? De ninguna manera. Ya ves que no es prudente aceptar al azar lo que se ofrece, ni hacer peticiones por uno mismo, si es algo que te va a traer alguna desgracia, incluso la de perder la vida. Porque podría mencionarte muchos ambiciosos que, habiendo deseado con pasión la tiranía, sin escatimar esfuerzos para conseguirla, como si fuera algo bueno, no han sacado más provecho de su ascenso que el verse rodeados de trampas y morir víctimas de ellas. Es imposible que no hayas oído hablar de lo que pasó ayer, o esta misma mañana. Arquelao, rey de Macedonia, tenía un favorito al que amaba con pasión. Este favorito, más enamorado del trono que Arquelao de él, lo mató para reinar en su lugar, ilusionándose con que a partir de ese momento sería un hombre feliz. Pero apenas disfrutó 3 o 4 días de la tiranía, cuando murió víctima de las trampas que fraguaron contra él otros ambiciosos. Y entre nuestros atenienses, hablando de hechos que no nos han contado, sino que hemos visto con nuestros propios ojos, ¿cuántos hay que, después de haber deseado con ardor ser generales del ejército y haber conseguido lo que querían,
viven ahora exiliados o han sido condenados a muerte. ¿Cuántos, cuya suerte nos ha parecido afortunada, han vivido en medio de peligros infinitos y de temores constantes, no solo durante su mando, sino también después de volver a su patria, donde han tenido que soportar un asedio contra sus acusadores más cruel que todos los que hubieran podido sostener contra los enemigos del Estado? De modo que muchos de ellos hubieran preferido no haber salido nunca de la vida privada a haber comandado ejércitos a tanto costo. Y si todos estos peligros y todos estos esfuerzos tuvieran que producir un resultado útil, habría alguna razón para exponerse a ellos, pero sucede todo lo contrario. Y lo que digo de los honores lo digo también de los hijos. ¿Cuántos hemos visto que, después de haber pedido insistentemente a los dioses tener hijos, y haberlos tenido, se han echado encima las desgracias y los tormentos más crueles? Unos, por haberlos tenido radicalmente malos, han pasado toda su vida con dolor. Otros, que los han tenido buenos, no han sido más felices, porque la muerte se los ha quitado, y hubieran preferido no haberlos tenido nunca. Sin embargo, aunque estos ejemplos y muchos otros similares son tan evidentes, apenas se encontraría una sola persona que rechazara estos bienes si los dioses se los concedieran, o que dejara de pedirlos si estuviera seguro de conseguirlos con oraciones. La mayoría no rechazaría ni la tiranía, ni el mando de los ejércitos, ni todos los demás honores, cuya posesión es realmente más perjudicial que útil. ¿Qué digo? Los solicitarían, si no les llegaran sin pedirlos. Pero espera un momento, luego se arrepentirán y harán peticiones completamente opuestas a las primeras. Me temo que los hombres no tienen razón para echarles la culpa de sus desgracias a los dioses. Ellos mismos son, hay que decirlo, los que, por sus errores y sus locuras, se hacen desdichados a pesar de la suerte. Por esta razón, Alcibíades, considero muy sabio a aquel poeta que, teniendo amigos muy poco sensatos y viéndolos hacer y pedir a los dioses cosas que ellos creían buenas, y que sin embargo eran malas, les compuso una oración general con estas palabras: Poderoso Júpiter, danos bienes, te los pidamos o no, y aléjanos de los males, aun cuando te los pidamos. Esa oración me parece muy valiosa y segura. Si encuentras algo que objetarle, dilo. No se debe contradecir lo que está bien dicho, pero no puedo dejar de considerar la multitud de males que la ignorancia le causa a la gente, porque no solo nos obliga, sin que lo sepamos, a cometer las acciones más fatales, sino que, lo que es más deplorable, nos hace pedirlas a los dioses. Nadie se da cuenta, al contrario, todos se creen muy capaces de pedir a los dioses las mejores cosas y no las peores, porque eso ya no sería una súplica, sino una maldición. Pero tal vez, mi querido Alcibíades, si nos oyera alguien más sabio que tú y que yo, nos diría que no teníamos razón para criticar la ignorancia en general, sin añadir qué clase de ignorancia condenábamos, y que hay casos en que es algo bueno, así como hay otros en que es un mal. ¿Qué dices? ¿Puede ser en algún caso más útil ignorar algo que saberlo? Sí, al menos en mi opinión. ¿No piensas tú lo mismo? No, claro que no, por Júpiter. No te acusaré de querer rebelarte contra tu madre con la furia de un Orestes, de un Alcmeón o de cualquier otro parricida. Habla mejor, Sócrates, por Júpiter. No soy yo, ya que te digo que eres incapaz de semejante crimen, a quien tienes que decirle que hable mejor, Alcibíades. Eso le vendría bien al que dijera lo contrario. Pero puesto que esas acciones te parecen tan abominables, que ni siquiera se puede hablar de ellas a la ligera, dime, ¿crees que Orestes, si hubiera estado en su juicio y hubiera sabido lo que era mejor hacer, se habría lanzado a cometer el crimen que cometió? No, seguramente, ni él ni nadie más. No. Claro que no. Entonces es un mal, por lo visto, ignorar lo que es bueno. Al menos eso pienso yo. ¿Y lo fue para Orestes como para cualquier otra persona? Sí, analicemos más a fondo esta cuestión. Imagínate que de repente se te ocurriera, creyendo obrar bien, ir a matar a Pericles, tu tutor y tu amigo,
y tomando un puñal fueras directo a su casa a preguntar si estaba con la intención de asesinarlo a él y no a otro, y te respondieran que sí estaba. No pretendo, al decir esto, que tú vayas a tener jamás una intención así, pero comprenderás, sin duda, que nada impide que un hombre que ignora lo que es bueno, tome por bueno lo que es malo. ¿No lo crees? Sin duda. Entras, entonces, a la casa de Pericles, lo ves, pero no lo reconoces, y crees que es otro. ¿Te atreverías a matarlo? No, por Júpiter, porque tú no buscabas al primero que se presentara, sino a Pericles mismo. ¿No es así? Sí, y cada vez que fueras a su casa con la misma intención y no te aseguraras de que fuera él, dejarías de dar el golpe. Sí, de verdad. ¿Y qué? ¿Crees que Orestes hubiera puesto sus manos parricidas sobre su madre si no la hubiera reconocido? No lo creo, porque no intentaba matar a la primera mujer que se le presentara, ni a la madre de este o de aquel, sino que quería matar a su propia madre. Ciertamente, ese tipo de ignorancia es, por lo tanto, muy buena para los que están con la intención de Orestes, y que tienen intenciones así. Eso creo. Ya ves que en ciertos casos la ignorancia es algo bueno y no un mal, como creías antes. Así parece. Si te molestas en examinar lo que voy a decir, por muy extraño que te parezca, tal vez lo encuentres cierto. ¿Qué cosa? Puede suceder, la verdad, que todas las ciencias, sin la ciencia del bien, sean raras veces útiles a los que las tienen, y que muchas veces les sean perjudiciales. Pon atención. Cuando vamos a decir o hacer algo, no es totalmente necesario, o que sepamos positivamente lo que vamos a hacer o decir, o que al menos creamos saberlo. Sin duda, y así se ve todos los días a los oradores, que no dudan en darnos consejos sobre cosas que saben o creen saber. Unos nos dan consejos sobre la paz y la guerra, otros sobre las fortificaciones que deben levantarse o sobre los puertos que deben construirse. En resumen, todas las medidas que involucran a otras ciudades o a la propia república, se adoptan por consejo de los oradores. Tienes razón, escucha lo que voy a decir, y veamos si te convenzo. ¿No dices que unos hombres son sensatos y otros insensatos? Lo digo, ¿no llamas insensatos a la mayoría, o sensatos a la minoría? Así los llamo. ¿Tienes alguna razón para dividirlos en dos clases? Sí. Llamas sensato al que sabe dar consejos, pero sin saber cuál es lo mejor, ni en qué momento debe hacerse. No, claro que no. Ni, supongo, al que sabe hacer la guerra, pero sin saber ni cuándo, ni en qué momento es mejor hacerla. ¿No es así? Sí, ni al que sabe sentenciar a muerte, condenar a pagar multas, enviar al exilio, pero que no sabe ni cuándo, ni respecto de quiénes son buenas esas medidas. No, de verdad, solo llamas sensato al que une a esos conocimientos la ciencia del bien. Pero esta ciencia es la misma que la que trata de lo útil, ¿no es así? Sí, a este lo llamaremos hombre sabio, y diremos que es capaz de aconsejarse a sí mismo y de aconsejar a la República. Pero diremos todo lo contrario de todo el que no posea ambas ciencias. ¿Qué te parece esto? Estoy de acuerdo contigo. Cuando alguien sabe montar a caballo o tirar el arco, cuando es hábil en la lucha o en el boxeo, o en cualquier otro ejercicio o arte, ¿qué nombre le das? Si sabe perfectamente lo más adecuado a las reglas de ese arte. ¿Llamas jinete al que es hábil en la equitación? Sí, luchador al que es hábil en la lucha, músico al que sabe la música, y así con los demás. ¿O no los llamas así? Así los llamo. El que un hombre sea hábil en una de estas artes implica necesariamente que sea también un hombre sensato, o diremos que está muy lejos de eso. Está muy lejos, por Júpiter. ¿Qué dirías de un estado formado por arqueros, flautistas, atletas y otras personas de ese tipo, todos competentes, mezclados con todos esos de los que hemos hablado antes, que saben, unos hacer la guerra, otros condenar a muerte,
y con esos oradores engreídos con su supuesta habilidad para la política. Si a todos les falta la ciencia del bien y entre todos ellos no hay ni uno solo que sepa en qué ocasión ni con qué objetivo es necesario usar cada una de esas artes, diría, Sócrates, que ese sería un estado bastante malo. Mucho más lo dirías cuando vieras a cada uno de ellos, lleno de ambición, dedicando todo el esfuerzo que debe a la cosa pública, a superarse a sí mismo en lo que es bueno según las reglas de su arte, pero equivocándose la mayor parte del tiempo respecto a lo que es realmente bueno para sí mismo y para la República, como alguien que se abandona ciegamente a la opinión. Y en ese caso, ¿no tendremos mucha razón para decir que en un estado así es imposible que no reinen el desorden y la injusticia? Sí, claro que sí, por Júpiter. ¿No vimos que era indispensable o que creyéramos saber o que supiéramos efectivamente lo que estamos dispuestos a decir o hacer? Sí, lo vimos. Entonces, si alguien hace lo que sabe o cree saber, resulta de aquí una gran ventaja para el Estado y para él mismo. ¿Cómo no va a ser así? Y cuando lo hace de otra manera, me parece que no resulta ventaja ni para el Estado ni para él mismo. No, ciertamente, pero, ¿sigues pensando lo mismo ahora o piensas diferente? No, pienso lo mismo. ¿No dijiste que la mayoría está formada por locos, y que los hombres sensatos son pocos? Y lo sigo diciendo. Repitamos, entonces, que la mayoría, al seguir ciegamente la opinión, se equivoca la mayoría de las veces sobre lo que es el bien. Lo repetimos. Entonces es beneficioso para esa mayoría el no saber nada y el no creer saber, porque querrán ejecutar lo que sabrán o creerán saber, y al ejecutarlo, en lugar de sacar provecho, solo recibirán perjuicio. Tienes razón. Entonces tenía razón, ya lo ves, cuando decía antes, que podría suceder que todas las ciencias, sin la ciencia del bien, fuesen casual que fueran útiles a los que las poseyeran, y que la mayoría de las veces les fuesen muy perjudiciales. En ese momento no entendiste la verdad de mis palabras. Si en ese momento no la entendí, la entiendo ahora, Sócrates. Una ciudad o un alma que quieran conducirse bien, se apegan a esta ciencia como un enfermo a su médico, y como un pasajero que quiere llegar a puerto seguro se entrega al piloto, porque sin ella, cuanto más carente esté el alma de cualidades favorables, más la posesión de las riquezas, la fuerza del cuerpo y otras cualidades de ese tipo la pondrán necesariamente, por lo que parece, en peligro de cometer grandes errores. El que posea todas las ciencias y todas las artes, y esté privado de la que estamos hablando, arrastrado por cada una de ellas, ¿no estará expuesto con razón a una gran tormenta? Y en un mar así, sin piloto, ¿podrá navegar por mucho tiempo sin naufragar? Me parece que se le puede aplicar lo que el poeta dice de un hombre, al que quiere criticar. Sabía muchas cosas, pero las sabía todas mal. ¿Cómo puede aplicarse aquí el verso del poeta, Sócrates? Porque en mi opinión no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Al contrario, se relaciona perfectamente con esto. Pero, mi querido Alcibíades, esto es una especie de acertijo. Así es la forma de escribir de este poeta y de todos los demás. Porque toda poesía es naturalmente enigmática, y no es fácil para cualquiera entender su sentido. Y, además de su naturaleza enigmática, si la poesía tiene por autor un poeta engreído con su saber, y que en lugar de revelárnoslo procura ocultarlo, entonces es casi imposible penetrar su pensamiento. Ciertamente no acusarás a Homero, a este poeta tan sabio y verdaderamente divino, de haber ignorado que no es posible saber mal lo que se sabe. Él mismo dice de Margites, que sabía muchas cosas pero que las sabía todas mal, y aquí sin duda hay un acertijo, y dice mal en vez de desgraciado y sabía por su saber, lo cual no le cuadraba en la composición de su verso. Y lo que ha querido decir ciertamente es que Margites sabía muchas cosas, y que el saber era para él una desgracia. Y si el saber mucho era una desgracia para él, es evidente que era un mal hombre, si estamos en el caso de aceptar como verdadero lo que dijimos antes. No puede menos que aceptarse, Sócrates.
Difícilmente me daría por satisfecho con otras demostraciones, si no me diera con la que has hecho. Con razón te parece así. Pero, por Júpiter, piénsalo bien, porque debes ver sin duda la naturaleza y la magnitud de la dificultad, y me parece que te confunde. Yendo tan pronto a la derecha como a la izquierda, no sabes en qué opinión fijarte. La misma que con gusto aceptabas, la desechas, y ya no te parece la misma. Pero aún más, si el Dios al que vas a orar, apareciéndote de repente, te preguntara, antes de que tú hubieras comenzado tu oración, si te conformarías con algunas de las cosas de que hablamos al principio, o que mejor te permitiera pedirle lo que quisieras, ¿qué considerarías más ventajoso, recibir lo que el Dios te ofreciera, u obtener lo que tú le hubieras pedido? Por todos los dioses, Sócrates, no sé qué responderte, porque me parece que no hay nada más insensato, ni que deba evitarse con más cuidado, que el exponerse imprudentemente a pedir a los dioses males, creyendo pedirles bienes, y como tú decías, exponerse a arrepentirse un momento después, pidiendo todo lo contrario a lo que antes se pidió. No es por esta razón por la que el poeta, de quien hablé al principio de esta conversación y que sabía de esto más que nosotros, ha querido que todo hombre suplicara a los dioses que alejaran de él los males, aun cuando él se los pidiera. Así parece, los espartanos, ya sea que hayan imitado a este poeta, o que por sí mismos hayan descubierto esta verdad, hacen todos los días en público y en privado una oración similar. Piden a los dioses que les dé lo bueno junto con lo útil. Nunca oirás a nadie pedir más. Sin embargo, no han sido hasta ahora menos felices que cualquier otro pueblo, y si han visto algunas veces interrumpido el curso de su prosperidad, no por eso hay que culpar a sus oraciones, porque los dioses son libres, y de ellos depende conceder lo que se les pide o enviar lo contrario. Por este motivo quiero contarte una historia que oí una vez contar a algunos ancianos. Estando los atenienses en guerra con los espartanos, sucedió que aquellos fueron siempre vencidos en todos los combates que tuvieron lugar por mar y tierra, sin poder conseguir jamás la superioridad. Irritados los atenienses con estas derrotas, y no sabiendo por qué medio prevenir nuevas desgracias, después de haber deliberado, creyeron que el mejor plan era enviar a consultar al oráculo de Amón, y suplicarle que les dijera por qué los dioses concedían la victoria más bien a los espartanos que a nosotros, que les ofrecemos sacrificios más frecuentes y valiosos que el resto de Grecia, que decoramos sus templos con ofrendas más ricas que ningún otro pueblo, que hacemos todos los años en su honor las procesiones más suntuosas y más imponentes, y que, en resumen, gastamos en el culto nosotros solos más que todos los demás griegos juntos. Los espartanos, por el contrario, añadían, no se toman ninguna de estas molestias. Son tan avaros para con sus dioses, que les ofrecen siempre víctimas mutiladas, y gastan mucho menos que los atenienses en todo lo concerniente a la religión, aunque no son menos ricos. Después de haber hablado de esta manera y preguntado cómo podrían librarse de los males que afligían a su ciudad, el profeta por toda respuesta, el Dios sin duda no permitía otra, dijo al enviado. Esto es lo que Amón responde a los atenienses, que estima más las bendiciones de los espartanos que todos los sacrificios de los atenienses. El profeta no dijo más. Por estas bendiciones de los espartanos entendía, a mi juicio, sus oraciones, que de hecho difieren de las de los demás pueblos, porque todos los otros griegos, ya ofrezcan toros con sus cuernos dorados, o ya consagren ricas ofrendas, piden en sus oraciones todo lo que les sugieren las pasiones, sin averiguar si son bienes o males. Pero los dioses que oyen sus blasfemias, no agradecen sus procesiones ni sus sacrificios suntuosos. Se necesita, a mi parecer, mucha precaución y mucha atención para saber lo que se debe decir y lo que se debe callar. En Homero encontrarás un ejemplo similar al anterior. Mientras construían un fuerte, dice, los troyanos ofrecían a los inmortales grandes sacrificios de 100 bueyes, y los vientos llevaban de la tierra al cielo un olor agradable, y sin embargo los dioses se negaron a probarlo,
porque tenían aversión a la ciudad sagrada de Troya, a Príamo y al pueblo de este rey hábil en el manejo de la lanza. Y así, era inútil hacer sacrificios y ofrecer dones a los dioses, que los aborrecían, porque no es posible, dada la naturaleza de los dioses, dejarse corromper con regalos como un usurero codicioso. Y seríamos unos insensatos si pretendiéramos por este medio hacernos más agradables a sus ojos que los espartanos. En efecto, sería extraño que los dioses prestaran atención, para distinguir a los que son santos y justos, más a nuestros dones y a nuestros sacrificios que a nuestra alma. Pero no, en mi opinión, ellos tienen más en cuenta el alma que las procesiones y los sacrificios suntuosos, porque este último homenaje pueden ofrecérselo todos los años los particulares y los estados que más han fallado a los dioses y a los hombres. Y así, los dioses incorruptibles desprecian todas estas cosas, como el Dios mismo y su profeta lo han declarado. Hay, pues, grandes indicios de que los dioses y los hombres sensatos honran ante todo la justicia y la sabiduría. Ahora bien, verdaderamente justos y verdaderamente sabios no son más que aquellos que en sus palabras y en sus acciones saben cumplir con lo que deben a los dioses y a los hombres. Me gustaría saber qué piensas sobre esto. Yo, Sócrates, no puedo menos que estar de acuerdo contigo y con el Dios. ¿Sería razonable que yo fuera a contradecir sus oráculos? ¿No recuerdas haberme dicho que temías mucho pedir a los dioses males, sin tú saberlo y creyendo pedirles bienes? Me acuerdo, ya ves que no puedes ir con seguridad a suplicar al Dios, porque podría suceder que, al oírte blasfemar, rechazara tu sacrificio, y que te enviara algo muy distinto de lo que le hubieras pedido. Yo encuentro que es mejor que te mantengas quieto, porque no creo que la exaltación actual de tu espíritu, que es el nombre más digno que puede darse a la locura, te permita usar la oración de los espartanos. Por esta razón, debes esperar a que alguien te enseñe la conducta que debes tener con los dioses y con los hombres. ¿Y cuándo llegará ese momento, Sócrates, y quién será el que me instruya? Con qué gusto lo veré. Lo hará el que vela por ti. Pero me parece que así como en Homero Minerva disipa la nube que cubría los ojos de Diomedes, a fin de que pudiera distinguir si era un dios o un hombre, lo mismo es necesario que aquel disipe las tinieblas que envuelven tu alma, para ponerte en estado de discernir el bien del mal, porque al presente no me parece que estés en condiciones de hacerlo. Que disipe esas tinieblas y todo lo que quiera, quien quiera que sea ese hombre. Por mi parte estoy dispuesto a obedecerle sin condiciones, con tal que yo mejore. Además, él te tiene un cariño enorme. Lo mejor, a mi parecer, será posponer mi sacrificio hasta entonces. Tienes razón, porque eso es más seguro que exponerse a correr un peligro tan grande. Pues bien, que así sea. Permíteme, sin embargo, Sócrates, que para recompensarte por tus consejos saludables, coloque esta corona sobre tu cabeza. Les daremos a los dioses coronas con las demás ofrendas que les son debidas, cuando llegue ese día tan deseado. Si ellos quieren, no se hará esperar mucho tiempo. Recibo esta corona, y recibiré siempre con gusto lo que me venga de ti. Y como en Eurípides, Creonte, al ver a Tiresias con una corona ceñida a la frente y sabiendo que le fue dada por los enemigos a causa de su arte, le dice: me parece de buen augurio esta corona triunfal, porque estamos atravesando una gran tempestad, como sabes. Así yo tomo por un feliz presagio esta corona con que me honra tu mano, porque me encuentro en medio de una tempestad no menor que la de Creonte, puesto que trato de triunfar de todos los que te aman. Fin del segundo Alcibíades.